¿Por qué algunas mujeres, incluso en silencio, parecen dominar todas las miradas, mientras que otras, aún gritando, siguen siendo invisibles? ¿Qué tiene de tan irresistible aquella que no ruega, no persigue, no intenta agradar, sino que simplemente es? Tal vez creas que la atracción tiene que ver con la apariencia, la juventud o la simpatía, pero ¿y si todo lo que te enseñaron sobre seducción estuviera profundamente equivocado y, peor aún, te estuviera alejando cada vez más del verdadero deseo de un hombre? Hay algo más profundo, más oscuro, más inconsciente, algo que no puede ser dicho en voz alta sin que parte de tu antigua identidad empiece a desmoronarse. La mujer verdaderamente atractiva es aquella que encarna lo que el inconsciente masculino más teme, y al mismo tiempo, más desea. No se explica, no se justifica, no necesita ser comprendida. Y precisamente por eso se vuelve inolvidable. Porque para Freud, el deseo no se guía por la lógica ni por la claridad, sino por el misterio que resiste ser resuelto. Es en ese espacio sin respuestas, en esa ausencia simbólica, donde nace el verdadero magnetismo. Y por eso, debes olvidar todo lo que te dijeron sobre mostrar interés y empezar a dominar el poder que nace de la ambigüedad. Si quieres ser recordada, no te reveles por completo. Si quieres ser deseada, no te entregues antes de que él demuestre que te merece. La clave de la atracción está en el espacio entre el gesto y el rechazo, entre el roce y la ausencia. Freud nos enseñó que es en la frustración, y no en la gratificación inmediata, donde el deseo se intensifica. Lo que alimenta la obsesión no es la presencia constante, sino la duda, la tensión, el enigma que nunca se resuelve del todo. La mujer que comprende esto no necesita perseguir. Hace que el otro corra dentro de sí, en un laberinto sin salida que solo ella conoce. No necesitas hablar más alto, necesitas aprender a callar en el momento exacto, a dejar que él se ahogue en su propio silencio. Porque es en el vacío donde empieza a escucharte. Es en el eco de lo no dicho donde él proyecta todo lo que anhela encontrar, y de repente te conviertes en todo lo que él busca, todo lo que teme perder. La mujer que domina este arte no conquista, implanta un deseo que crece como un síntoma, involuntario, incontrolable, obsesivo. Un deseo que Freud interpretaría como la manifestación cruda de aquello que el ego intenta reprimir, pero el inconsciente se niega a olvidar. Así que escucha con atención. No se trata de ser bonita, buena o perfecta. Se trata de entender cómo funciona el deseo masculino en su capa más primitiva. Se trata de saber cuándo aparecer, y más aún, cuándo desaparecer. Hay un solo gesto que transforma tu presencia en una necesidad vital, un gesto que nadie te enseñó, pero que si logras ejecutar, lo cambiará todo. Y si saltas este vídeo, corres el riesgo de seguir siendo vista, pero nunca verdaderamente deseada. Te preguntas por qué, incluso entregando todo, él aún se aleja. ¿Por qué, aunque te adaptes, él no se acerca? La respuesta no está en lo que ofreces, sino en lo que anulas de ti misma. Desde muy joven, te enseñaron a creer que ser amada es sinónimo de adaptarse, pero Freud revelaría que el deseo nace de la tensión, no de la sumisión. Cada vez que te reprimes para agradar, tu brillo se apaga en su inconsciente. No es la dulzura excesiva lo que lo ata, sino el enigma que lo desafía. Cuando te vuelves predecible, él deja de desearte, solo te clasifica, y nadie desea lo que ya entiende por completo. El deseo es una herida que busca ser tocada, pero jamás cerrada. Se forma en el abismo entre lo que se quiere y lo que no se puede tener. Por eso la mujer que se entrega demasiado, demasiado pronto, muere demasiado pronto en el imaginario masculino. Freud diría que aquello que está siempre disponible pierde la capacidad de generar tensión psíquica, y con ello, desaparece de la fantasía. La verdadera atracción nace del conflicto entre el impulso y la prohibición, y es justamente ahí donde debes colocarte, como un símbolo de placer y de riesgo, no de forma consciente sino vibrando una presencia que impone límites sin palabras, una presencia que inquieta, que hace que el otro se mire y se pierda. Cuando desapareces por dentro para mantener a alguien cerca, dejas de ser mujer para convertirte en reflejo, pero el inconsciente masculino no se enamora de reflejos, se pierde por arquetipos. Desea a la mujer que lo confronta, no a la que lo consuela, a aquella que toca heridas antiguas y revela la sombra que él ha intentado ocultar toda la vida. Freud nos mostraría que toda atracción verdadera lleva un contenido prohibido.
y por eso el hombre se involucra no con quien lo tranquiliza, sino con quien lo desafía a perder el control. Debes dejar de intentar ser elegida y empezar a representar aquello que él teme no poder conquistar. Hay un punto en el camino en que la mujer se cansa de repetir patrones. Se da cuenta de que, cuanto más intenta ser comprendida, menos es deseada, y que el secreto nunca estuvo en mostrarse, sino en saber ocultarse. No con indiferencia, sino con elegancia. No como estrategia, sino como esencia. La mujer que comprende su propio valor no corre, camina en silencio, segura de que el hombre correcto no será aquel que exige explicaciones, sino el que se entrega al vértigo de no entenderlo todo. Porque el deseo no busca claridad, busca duda, busca laberinto, busca a la mujer que, aun estando presente, nunca se agota. Y tal vez ahora todo empiece a tener sentido. Tal vez estés recordando los momentos en los que te empequeñeciste, en los que intentaste hacer que funcionara a la fuerza, en los que confundiste atención con amor, pero todo eso puede cambiar. No se trata de fingir, ni de jugar, ni de manipular, se trata de regresar a ti misma, de abandonar el papel de la mujer que suplica y asumir el arquetipo de la mujer que atrae. Freud diría que todo hombre desea regresar a la fuente que un día le dio forma, pero teme ser consumido por ella. Y es justamente ese miedo lo que lo vuelve dependiente. Si quieres ser irresistible, deja de ser comprensible. Y haz solo esto, rescata el misterio que tú misma ahogaste. Lo demás, él lo hará por ti. Tal vez aún insistas en creer que, si él entiende cómo te sientes, cambiará. Que si le explicas tu dolor, si detallas tus esfuerzos, si le muestras tus heridas abiertas, él finalmente reconocerá lo que tiene a su lado. Pero el inconsciente masculino no reacciona a la lógica, no se mueve por argumentos, se mueve por ausencia, por impacto, por ruptura. Freud nos enseñó que el inconsciente responde a lo simbólico, no a lo literal, y cada vez que intentas traducir tu dolor en palabras, lo esterilizas, lo vuelves racional, y el deseo no nace de lo racional. El deseo es hijo de lo no dicho, de lo que vibra en el silencio, de lo que atormenta incluso cuando nadie habla de ello. Por eso, a veces, tu silencio puede ser más elocuente que 1000 discursos. Cuando dejas de intentar convencer, comienzas a inquietar. Cuando dejas de explicarte, comienzas a volverte inolvidable. El hombre que siente que te está perdiendo, sin entender exactamente por qué, empieza a fantasear, y es en esa fantasía donde el deseo se expande, porque lo que no se comprende se persigue, lo que no se toca se idealiza, y lo que se pierde sin explicación, se desea como si fuera único. La mujer que entiende esta lógica no se ausenta por juego, sino por dignidad, sabe que a veces, desaparecer es la única forma de que el otro empiece a ver. Necesitas dejar de cargar con el peso de dos, de seguir sosteniendo vínculos donde solo tú inviertes, donde solo tú te entregas, donde solo tú sientes. Freud diría que, cuando un deseo es unilateral, se transforma en síntoma, y los síntomas se tratan con distancia, no con insistencia. La mujer que sigue dándose a quien no la elige está repitiendo una herida, no construyendo amor. No necesitas hacer más, necesitas hacer distinto. Necesitas darte cuenta de que muchas veces el gesto más poderoso de amor es irse mientras aún se ama. Y si esto te duele, es porque te enseñaron a confundir presencia con amor. Pero el verdadero amor es lo que permanece dentro, incluso en la ausencia. Es lo que resiste al tiempo, al silencio, a la distancia. La mujer que comprende esto ya no teme al abandono, porque ella misma se llena de sentido, deja de mendigar migajas emocionales y empieza a irradiar una luz que incomoda a quienes solo saben vivir en la sombra. Y esa luz, nos diría Freud, es la energía libidinal que vuelve a fluir libremente, la energía que antes estaba bloqueada en fantasías de salvación y que ahora late como deseo verdadero. Así que, si aún estás esperando que él cambie, tal vez sea hora de cambiar el espejo, de mirarte con otros ojos, de reconocer que ser deseada de verdad exige una decisión, dejar de ser demasiado accesible, no por orgullo, sino por conciencia, no para herir, sino para despertar, porque el verdadero poder de la mujer está en aquello que se niega a entregar gratis, y cuando él note que ya no tiene acceso a lo que creía garantizado, descubrirá que lo que perdió era precisamente lo que más necesitaba,
Hay un momento en la vida de toda mujer en el que se encuentra frente a un abismo. Seguir intentando ser suficiente para alguien que no la ve, o volverse entera para sí misma, aunque eso signifique marcharse. Y ese abismo no está afuera, vive dentro. Freud diría que ese conflicto es el retorno de contenidos inconscientes reprimidos, esa niña que aprendió que solo sería amada si complacía, que creyó que solo sería elegida si nunca era demasiado, si era amable, comprensiva, silenciosa. Pero esa niña creció, y ahora sangra en cada relación donde tiene que empequeñecerse para encajar. Y mientras sigas intentando probar tu valor a alguien, estarás atrapada en el eco de un dolor que no es tuyo, pero que habita en ti. El hombre no se enamora de quien le da sensación de control, se enamora de quien le hace sentir algo que no puede controlar. Es en ese punto donde el juego cambia, cuando dejas de querer ser la mujer que él comprende y pasas a ser aquella que él siente. No se trata de hacer más, se trata de ser más auténtica, más enigmática, más imperfecta, porque el deseo nace en la grieta, no en la perfección. La mujer que lo sabe no busca aprobación. Emana una presencia que toca al masculino en su capa más primitiva. Ella activa la memoria arquetípica de la mujer que cura, pero también destruye, que acoge, pero también abandona, que ama, pero sabe irse. Freud afirmaría que el deseo más profundo de un hombre es encontrar en el otro aquello que perdió en sí mismo. La mujer que se entrega por completo, sin límites, se disuelve en ese proceso, y el hombre siente que ha perdido el espejo. Pero aquella que se mantiene en sí, que lleva su propio misterio como un velo sagrado, se convierte en espejo y abismo al mismo tiempo. Él la mira y ve partes de sí que había enterrado, y por eso se queda, no porque ella se haya entregado entera, sino porque lo confronta con su propia carencia, y él ya no quiere vivir sin aquello que ella representa. La desea no por lo que ofrece, sino por lo que despierta. No necesitas más consejos, necesitas coraje. Coraje para dejar de ser accesible, para dejar de explicarte, para dejar de intentarlo. Coraje para dejar de insistir donde solo existe conveniencia. Coraje para sentir el dolor de alejarte y aún así no regresar. Porque es en ese gesto, en esa ruptura interna, donde se instala el verdadero magnetismo. La mujer que decide elegirse sin necesitar ser elegida por nadie, se vuelve un imán. No por fuerza, sino por la ausencia que deja huella. Por la memoria que se niega a borrarse, por el silencio que grita en el alma del otro. Y tal vez sea ahora, en este instante exacto, cuando algo dentro de ti se esté reacomodando, como si viejos recuerdos estuvieran siendo revisitados, no para aprisionarte, sino para liberarte. Porque mientras sigas buscando en alguien aquello que solo puedes encontrar en ti, estarás ausente de ti misma. Y no hay nada más seductor que una mujer que se habita por completo, que no mendiga, que no suplica, que no implora, simplemente está, y al estar, se vuelve una presencia rara, y todo lo que es raro, es deseado. Tal vez ahora estés sintiendo una inquietud, como si cada palabra dicha hasta aquí estuviera desenterrando algo antiguo, profundo, que intentaste olvidar. Pero el inconsciente no olvida, espera el momento exacto para mostrarte dónde te perdiste de ti, y quizás sea en este espejo donde te estés mirando ahora, la mujer que se entregó demasiado, que insistió demasiado, que silenció sus propios deseos solo para no ser dejada. Freud llamaría a esto compulsión a la repetición, el ciclo inconsciente de buscar en el otro el afecto que faltó, incluso si eso te destruye poco a poco, y es precisamente en ese punto de dolor donde puede nacer el despertar. No necesitas ser perfecta para ser deseada, necesitas ser entera, con tu luz y tu sombra, con tu dulzura y tu rabia, con tu entrega y tu límite. El hombre no desea a una mujer perfecta, desea a una mujer real, que sabe sonreír, pero también sabe decir basta, que sabe acoger, pero también sabe cerrar la puerta. La mujer que activa ese tipo de presencia toca el núcleo más arcaico del inconsciente masculino, porque deja claro que no está allí para llenar su vacío, está allí para compartir su propia plenitud, y esa postura, incluso en silencio, grita algo que ningún hombre puede ignorar. Yo soy el valor que tú aún no tienes el coraje de enfrentar. Hay un tipo de fuerza que no se aprende en los libros. Es la fuerza que nace después del abandono, después del desprecio, después de la humillación. Cuando te miras al espejo, secas las lágrimas y decides, con todo el dolor aún vivo,
que nunca más vas a rogar por amor. Ese momento no es bonito, ni romántico, es visceral, es crudo, es solitario, pero es en ese momento cuando tu energía cambia, cuando tu mirada cambia, cuando tu presencia cambia, y sin decir una sola palabra, los hombres comienzan a sentirlo, porque el cuerpo de una mujer que se ha curado del miedo a perder vibra un poder que no se puede domesticar. Freud nos recordaría que el deseo nace donde hay prohibición, resistencia, tensión, y por eso la mujer que se elige primero, aunque eso le cueste la ausencia del otro, se vuelve deseable en un nivel que él no entiende, pero que no puede olvidar. Se transforma en una idea, en un buen fantasma, en un eco que regresa en los silencios, en los sueños, en los momentos en que él se da cuenta de que está rodeado de presencias que no lo tocan. Porque nada sustituye a la mujer que se fue sin gritar, que desapareció sin drama, que se retiró con dignidad. Ella no necesita ser recordada, se vuelve inolvidable. Y si llegaste hasta aquí sintiendo el corazón apretado, tal vez sea porque algo en ti ya lo sabe. Es hora de parar, dejar de correr detrás, dejar de intentar entender, dejar de adaptarte, y comenzar a ser. No una versión moldeada por miedos, sino la mujer que finalmente se autoriza a habitar su propio cuerpo con verdad, que se mira al espejo y ya no pide aprobación, sino que devuelve la mirada con presencia. La mujer que, en lugar de preguntarse ¿por qué él no me ama?, empieza a preguntarse ¿por qué insistí tanto en no amarme? Porque es en esa pregunta donde vive el giro, y quien tiene el coraje de responderla nunca vuelve a ser la misma. Hay un dolor silencioso que se instala cuando te das cuenta de que pasaste años intentando ser aceptada, sin notar que en ese esfuerzo fuiste dejando de existir. Te pusiste máscaras, apagaste deseos, sofocaste impulsos, no por debilidad, sino por amor. Un amor mal dirigido, infantil, que confundía afecto con sacrificio. Y al hacerlo, ofreciste todo, excepto a ti misma. Freud llamaría a esto desplazamiento. Cuando transferimos al otro la responsabilidad de validarnos, de reconocernos, de darnos un sentido. Y cuanto más falta ese sentido, más te entregas, en un intento desesperado por ser vista, aunque sea solo a medias. Pero la mujer que se reconstruye a partir de lo que fue roto, ya no vuelve a ser la misma. Entiende que aquello que la hirió fue justamente lo que la obligó a encontrarse. Porque hay una fuerza que solo nace en el fondo del abismo, una belleza que solo florece después del abandono, y es en ese renacimiento íntimo donde surge la verdadera atracción. No la que busca aprobación, sino la que impone presencia. La mujer que atravesó el dolor de ser ignorada, y aún así, eligió no apagarse, se vuelve peligrosa para un sistema que se alimenta de inseguridad, porque aprendió a vivir sin necesitar ser elegida, y eso la vuelve absolutamente libre. ¿Has notado cómo algunas mujeres entran en un lugar y cambian la energía sin decir una sola palabra? No están gritando, no están intentando demostrar nada, simplemente están llenas de sí. Esa es la diferencia entre quien mendiga atención y quien irradia presencia. Y esa presencia no nace del ego, nace de la herida sanada, del alma que ya fue desgarrada, pero que se cosió con conciencia. Freud diría que el inconsciente reconoce ese tipo de energía como algo familiar e irresistible, porque encierra un enigma, el enigma de la mujer que sabe lo que vale y ya no está dispuesta a negociarse. La mujer que despierta ese tipo de deseo no necesita perseguir a nadie, porque ella es el movimiento, es ella quien desplaza, quien atrae, quien desestabiliza, no con teatralidad, sino con un silencio habitado, con una mirada que dice, yo sé quién soy, y eso basta. El hombre lo siente, aún sin comprenderlo, lo siente, y comienza a preguntarse qué hay de distinto en ella, qué tiene que no puede olvidar, incluso con el paso del tiempo. La respuesta no está en lo que hizo, sino en lo que no necesitó hacer, en el espacio que ocupa por ser quien es, y no por intentar ser lo que él espera. Y si hasta aquí sigues buscando fórmulas, quizás aún no lo entendiste. No se trata de hacer algo. Se trata de deshacer todo lo que te enseñaron que debías ser para merecer amor. Se trata de desmontar las mentiras que te mantuvieron atada a la carencia, de romper los guiones que te asignaron el papel de la mujer demasiado disponible, demasiado sensata, demasiado controlada. La mujer que quiere ser realmente deseada necesita permitirse ser salvaje, intuitiva, imperfecta, porque el deseo no se enciende en lo predecible, nace en el misterio. Y el mayor misterio de todos es aquel que aún guardas dentro,
esperando quizás el momento exacto para ser revelado. Entonces, ahora que llegaste hasta aquí, algo dentro de ti ya comenzó a moverse. Tal vez aún no sepas nombrarlo, tal vez todavía sientas miedo al cambio, pero la transformación ya empezó, y por eso necesitas escuchar esto con el corazón abierto. El deseo de un hombre nunca será mayor que el deseo que sientes por ti misma. Freud diría que todo lo que proyectamos en los demás es reflejo de lo que está oculto en nosotras, y si todavía necesitas que él vea tu valor, quizás es porque tú aún no te diste permiso de reconocerlo. Pero cuando ese reconocimiento nace desde dentro, no pide aplausos, se impone como vibración. Una mujer que se reconoce no suplica, ella emana. La verdadera atracción no está en ser irresistible para los hombres, está en ser inaplazable para una misma. La mujer que llega a ese punto ya no necesita que el otro elija quedarse, porque ella ya no se abandona. Y es ahí donde el juego cambia para siempre, porque el hombre lo percibe, nota que esa mujer no lo necesita, pero que, aún así, lo elige. Y esa elección, hecha sin dependencia, sin miedo, sin estrategia, carga una fuerza erótica que atraviesa cualquier defensa. La mujer que no se doblega, pero tampoco agrede, que no se somete, pero tampoco rechaza, que simplemente es presencia, complejidad, alma. Freud nos mostraría que el amor más profundo es aquel que toca capas primitivas, profundas, casi infantiles. La mujer que despierta ese amor no es la que cumple con todos los requisitos sociales, es la que toca donde él mismo no se atreve a tocar. Es la mujer que, sin querer, lo enfrenta con su propia insuficiencia, y aún así no lo juzga, no lo minimiza, solo lo observa. Y es en esa mirada, serena, firme, consciente, donde él comprende que está frente a algo raro, no una compañera común, sino un espejo que exige madurez, y pocos están listos para eso. Pero todos lo desean. Ya no necesitas encajar, ya no necesitas convencer, ya no necesitas probar que eres suficiente, porque la mujer que despierta un deseo verdadero es aquella que comprendió. Nunca estuvo equivocada, solo intentaba adaptarse a espacios demasiado pequeños para el tamaño de su verdad. Ahora llegó el momento de ocupar el lugar que siempre fue tuyo, el lugar de quien no se explica, sino que se impone, de quien no se resume, sino que se expande, de quien no se esconde, sino que se revela poco a poco, como quien sabe que el misterio también es amor. Y si, después de todo esto, aún queda dentro de ti la duda sobre qué hacer, recuerda, el gesto más silencioso que una mujer puede hacer es también el más transformador, porque no se trata de conquistar hombres, se trata de regresar a ti misma con tanta entereza que quien te mire no pueda apartar la vista. Y si aún quedan nudos, heridas o miedos, no huyas, porque es precisamente en ese espacio de vulnerabilidad donde tu poder más verdadero está esperando para emerger. No para hacerte deseada por todos, sino para volverte inolvidable, para quien tenga el coraje de encontrarte de verdad. Y ahora, cuando el silencio se instala y la respiración se calma, quizás notes que algo dentro de ti ha cambiado, no con estruendo, sino con profundidad, como quien camina por un pasillo oscuro y, al final, encuentra un espejo. No uno común, sino uno que no refleja apariencia, sino esencia. Todo lo que buscabas en los ojos de los demás, tal vez siempre habitó en ese reflejo olvidado, el de la mujer que dejó de ofrecerse en pedazos para, por fin, reconocerse entera. El eco de eso no se apaga, se aloja, reverbera y transforma. No estás aquí por casualidad. Nada de lo que se dijo fue al azar. Cada palabra tocó algo ancestral, quizás enterrado bajo años de sumisión disfrazada de amabilidad. Pero ahora lo sabes. Lo que atrae no es el esfuerzo, es el eje. Lo que magnetiza no es el grito, es el silencio cargado de sentido. La mujer que se mueve desde su propia verdad no pide permiso, provoca rupturas internas en quien cruza su camino, y ese poder no viene de fuera, viene del recuerdo de quién eras antes de perderte intentando ser amada. Freud diría que el inconsciente guarda todo lo que la conciencia no pudo soportar, pero hoy tú lo soportaste, lo viste, lo sentiste, y eso te da una ventaja que pocos tienen, la posibilidad de renacer estando aún viva, de reescribir tu propia historia sin esperar que alguien la apruebe, de caminar por los mismos caminos con otros ojos, con otra postura, con una presencia que ya no encaja en relaciones superficiales ni en promesas postergadas. Hay una fuerza en ti que ya no necesita ser autorizada,
Solo necesita ser acogida. Tal vez la mayor revolución sea esta. No cambiar por nadie, sino cambiarlo todo, simplemente siendo. Siendo con integridad, con conciencia, con valentía. La mujer que ha entendido esto no busca aplausos. Ella crea movimientos. Y aunque el mundo aún no esté listo para su profundidad, ella sí lo está. Porque quien despierta, no vuelve a dormir. Y quien siente esta verdad en la piel, lleva para siempre la marca de algo que ya no puede ser ignorado. Como un susurro antiguo que dice, no viniste aquí para agradar, viniste para incendiar. Si este video tocó algo que no puedes explicar, pero tampoco puedes negar, entonces eres parte de esto. Dale like, comenta, comparte. No como quien solo observa, sino como quien despierta. Y suscríbete, no por impulso, sino porque sabes, este camino no tiene regreso, y tú estás lista.